Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy José Ángel Bolívar, como saben, venezolano viviendo en Perú, y este es un nuevo video por acá. Espero lo disfruten. Bueno, yo tengo ya 14 meses viviendo acá en Perú y por supuesto en este tiempo he aprendido muchísimo de las culturas, de la idiosincrasia, de las costumbres de este país, evidentemente. Pero me puse a pensar, ¿qué sabía yo de Perú hace 10 años, 15 años? ¿Qué era lo que yo imaginaba, lo que yo pensaba al escuchar Perú o al ver alguna noticia de Perú? Bueno, acá les traigo entonces en este video todas esas cosas, esos datos, muy pocos por cierto, que yo conocía sobre la cultura peruana y también por supuesto los que no conocía. Bueno, lo primero que me venía a mí a la mente cuando escuchaba hablar de Perú hace 10, 15 años, evidentemente era Machu Picchu, ¿eh? Y por supuesto también las líneas de Nazca. ¿Por qué? Porque están presentes en todas las postales turísticas del país, están en los libros de geografía universal y en toda la historia del mundo está la referencia a Machu Picchu y las líneas de Nazca, pero lo que no sabía es que había mucha más cultura precolombina, como la cultura moche, la cultura chimú e incluso la cultura caral, que es la más antigua de América. Todo eso me enteré luego al llegar acá. Luego, a nivel noticioso, sobre todo a finales de los 80 y principios de los 90, fue muy activo la noticia o el nombre Perú en las noticias internacionales, sobre todo por el gobierno de Alan García. Y también dado que este señor, Alan García, fue muy amigo de Venezuela y de su presidente en aquella época, Carlos Andrés Pérez, tanto así que fueron hasta compadres. Incluso Carlos Andrés Pérez le bautizó un hijo a Alan García, fue muchas veces de visita a Venezuela Alan García, también vino muchas veces de visita a Carlos Andrés Pérez acá a Perú, y por eso la noticia era recurrente en los medios de comunicación venezolanos. Luego ya en los 90 pues la noticia fue el gobierno de Alberto Fujimori, que también ocupó muchas líneas a nivel mundial en los noticieros, la disolución del Congreso, la lucha contra el terrorismo, todo eso pues fue una noticia que nos tenía a nosotros en mente siempre el nombre de Perú. Era común ver noticias sobre los atentados terroristas de Sendero Luminoso en diferentes partes del país, así como la guerra frontal que le puso el presidente en ese momento, Alberto Fujimori, hasta lograr la captura de su líder, Abimael Guzmán. Ese nombre nunca se me olvidará. Y también hay una imagen que se quedó grabada en los noticieros y en la mente de mucha gente, que era cuando Abimael Guzmán lo tenían preso en una celda en algo así como un patio y todos los policías alrededor. Esa imagen de verdad que se quedó en muchos noticieros. De hecho, todavía en algunas noticias de CNN, cuando hacen reportes, sale ese pedacito de esa imagen específica que se quedó grabada en la mente. Pero el gobierno de Fujimori dio muchas noticias para el mundo. También el caso con su asesor Vladimiro Montesinos, el caso de los audios, los videos, los sobornos, las coimas, todo ese desastre. Pero cuando este caso parecía que ya estaba, pues había pasado de moda, por decirlo de una manera, resulta que el señor Montesinos apareció en una finca en Venezuela, protegido por el gobierno de Chávez. Imagínense ustedes este desastre. Por supuesto, en ese momento vuelve a hacer noticia este caso y a ocupar puestos importantes en los noticieros, sobre todo los venezolanos, cuando fue deportado el señor Montesinos de allá de Venezuela. Bueno, y cómo no saber también que el voleibol femenino peruano fue campeón mundial, creo que campeón olímpico también, no sé, yo sé que tuvo una época de oro donde estaba en todas las noticias deportivas del mundo, donde estaba en los primeros lugares en campeonatos, en olimpiadas, en panamericanos, y eso pues era otra cosa que uno siempre sabía, que en Perú se jugaba un excelente voleibol, sobre todo el femenino. En cuanto a la comida peruana, hay aquí una curiosidad que quiero compartir con ustedes nuevamente, porque ya lo he contado en otros videos. Yo conocí a una familia peruana hace muchísimos años, estaba yo chamito, pequeñito, porque ellos se mudaron al edificio donde nosotros vivíamos. Bueno, tenían hijos más o menos de mi edad, nos hicimos panas, amigos, y comenzamos a compartir mucho con esta familia. Es así como en todas sus fiestas, nosotros íbamos, porque todos los chamitos, los vecinos del edificio íbamos a sus fiestas, sus cumpleaños, a todas sus cosas, y ahí comíamos unos platos raros para nosotros, que no conocíamos, pero que eran muy sabrosos. Fue así como en esos cumpleaños y reuniones de esa familia comencé a comer tallarines verdes, comencé a comer papa a la huancaína, arroz chaufa, que para mí era una especie de arroz chino, el que llamamos nosotros en Venezuela, pero con algunas cosas distintas. Tomé incluso chicha morada, o sea, probé muchos platos típicos de la comida peruana, pero
Yo en ese tiempo pues era un chamito y yo simple y llanamente me los comía sabroso, pero no preguntaba cómo se llamaban, ni de qué región era, ni nada. Solamente sabía que eran peruanos. Evidentemente cuando me mudo acá a Perú y comienzo a probar todos esos platos, mi mente viajaba automáticamente a aquella época tan chévere cuando yo comía en casa de la señora Josefina todos esos platos sabrosos peruanos. Bueno, y por cierto, el viejo Pepe, que era el papá de esa familia peruana, él siempre compartía con nosotros y bajaba a tomar cerveza con los muchachos del edificio. Entonces él siempre nos decía que la cerveza se tomaba en un vasito y se pasaba siempre a la derecha. Siempre discutíamos esa cosa con él porque decíamos, no, vale, eso no es aquí, eso es en Perú. Bueno, al llegar aquí me di cuenta que sí, eso pasaba aquí. Y otra cosa que él siempre me decía es que acá en Perú había una naranja y una mandarina que se llamaba Wandol, que no tenía semilla. Yo peleaba con él y me reía mucho porque lo hacía molestar, pues cosas de muchachos. Y le decía, Pepe, ¿cómo van a agarrar la naranja y le van a sacar la semilla? Eso es imposible. No, que esa nace así, José Ángel, no seas terco. Bueno, eran vainas de muchachos de verdad. Y al llegar aquí, cada vez que veo un camión o que pasan anunciando naranja Walton, lo primero que hago es acordarme del viejo Pepe, ¿vale? Saludos por allá, que todavía está en Venezuela, por cierto. Bueno, y cómo olvidar a la señorita Laura, ¿vale? Eso es inolvidable, la época de la señorita Laura en América, un programa que pasaron en Venezuela, en Venevisión, lo transmitían todas las tardes y era casi que la familia se reunía a ver los casos que presentaba la señora Laura Bozzo en su programa. Me daba risa mucho porque todas las parejas se conocían en una pollada, todas. Por eso yo tenía la duda de qué será una pollada en Perú. Y después a la mujer, que por lo general era la víctima, la mujer, le regalaban un carrito sanguchero, ¿no? Con eso solucionaban sus penas. Eso fue un show, un espectáculo de ese programa y bueno, yo creo que tuvo unos niveles de sintonía tremendos para un programa a las 5 de la tarde en Venezuela. Bueno amigos, y estas fueron entonces algunas de las pocas cosas que yo conocía del Perú hace 10, 15 años, ¿eh? Las pocas cosas que yo relacionaba el nombre Perú cada vez que lo leía o cada vez que veía alguna noticia sobre este país. Evidentemente cuando decidí venirme a vivir acá, pues comencé un trabajo de investigación, comencé a ver grupos de Facebook, de WhatsApp, a preguntar, a leer historias, también a ver muchos videos en YouTube y fue que pude ir aprendiendo bastante para llegar más o menos conociendo la idiosincrasia. Pero hace 10, 15 años todo esto que le acabo de contar era lo poco que yo conocía de este hermoso país. Así que ya saben entonces, José Ángel Bolívar por acá. Si te gustó el video, compártelo, dale like, comenta abajo lo que quieras y por supuesto suscríbete a mi canal. Pendiente que por ahí vienen nuevos videos sobre Perú, sobre Trujillo y sobre los venezolanos.